tardes y bienvenidos a Ondas Algeciras Televisión. Como cada semana tenemos Recuerdo de Vida. Queremos hacer un repaso de la vida de numerosas personas que nos van visitando en Ondas Algeciras Televisión gracias a la Delegación del Mayor de Ondas Algeciras Televisión. Nosotros pues nos encontramos con José Luis Rivera. Yo no sé cómo voy a afrontar esta entrevista porque a mí se me vienen muchísimos recuerdos de la infancia, ya que afortunadamente hoy al entrevistador lo conozco desde que yo tengo uso de razón, porque convivimos en una comunidad allí en Playa Getares y bueno, para mí no sé cómo voy a salir, pero sí está claro que va a ser una entrevista entre buenos amigos. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo es que tengo un recuerdo de ti muy bonito y bueno, cuando yo jugaba con tu hijo Roberto allí en Playa Getares y con Elena, que éramos chicos, Mario era un poquito más mayor que yo, sí, pero tengo muy buen recuerdo tuyo. Esperemos que siga siendo ese buen recuerdo, sí, ¿no? Claro que sí, me alegro de que te hayas acordado de mí y que recuerdes aquella época tan bonita de Playa Getares. Es que era una época, creo que no volveremos a ella, no, pero una época preciosa. Las pandillas, entonces eran... Eran las pandillas, eran las pandillas. Hoy ya no existe eso, hoy todo red, conexión, internet y una pena. Poco más. Es una pena, pero... Bueno, vamos a empezar por el inicio. ¿Dónde nace José Luis? Yo nací en Algeciras, soy... ¿En qué barriada? Especial. Yo nací en la plazoleta del gobierno, frente al gobierno militar. ¿En el gobierno militar? Frente. Ha cambiado, ¿no? Hombre, ya ves. Aquello ya no es... Bueno, vamos a dar el tema. No era lo que era en esos años 50. Sí, por supuesto. ¿Dónde empieza sus estudios, José Luis? Yo empecé estudiando salesiano, bachiller después en enseñanza media, que había, instituto de enseñanza media, y después ya la carrera la hice en la Facultad de Derecho de Granada por libre, como se suele decir. Iba a examinarme, estudiaba y se examinaba porque no podía estar allí en Granada, no había dinero para... Era otra época. Era otra época, y eso, en resumen, fue eso. ¿Y cómo que José Luis, porque claro, en esa época, en los años 50, cómo cuando un niño con 9 o con 10 años sigue estudiando? Porque no era difícil, no era tampoco muy fácil decir, yo quiero seguir estudiando en vez de dedicarme al trabajo, porque mucha gente seguramente que tú conozcas abandonaría los estudios por el primer trabajo, ¿no? Sí. Hombre, los padres tienen mucha influencia, en aquella época tenían mucha influencia, los padres todos querían que los niños estudiaran, los que podían, claro, no todo el mundo podía. Y eso fue mi madre la que me encauzó a estudiar y no dejarlo y tal. Y, bueno, y yo cuando ya empecé a trabajar, yo empecé a trabajar con 16, 17 años. En una agencia de viajes, primero en un Hotel Marina Victoria, curiosamente. En Hotel Marina Victoria estuve un mes nada más. ¿Y estuviste allí en recepción? En recepción, de ayudante de recepción y eso, pero al mes lo dejé. Y entonces, porque pude colocarme en la agencia de viajes Aimar. Sí. Viajes Aimar, que estaba en la esquina frente a Meliá. ¿Y mientras que estabas trabajando podías estudiar? Y ahí pues seguía estudiando por libre, claro, iba haciendo mis exámenes y tal. Y en la mili, cuando ya entré en el servicio militar, pues también me daban permisos para examinarme, en fin, y así lo fui compaginando. Lo estás diciendo, José Luis, muy fácil, pero me imagino que no era nada fácil compaginar todo eso, ¿no? Hombre, por supuesto no, había que tener primero ganas de hacer algo, ¿no? de conseguir algo. A mí me gustaban mucho los temas laborales, sociales, y en esa línea pues no lo dejé, gracias, te vuelvo a repetir, a mis padres que estaban todo el día con... Y bueno, y pude terminar mis estudios, pues me colegié, en fin. Tú ya conoces mi vida laboral porque tú has visto mi despacho. Hemos compartido plazoletas. Plazoletas, efectivamente. Y José Luis, entre todo eso, ¿cuándo llega el amor de tu vida? Porque claro, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, siempre se ha dicho. Siempre, y en mi caso, bastante más. Ella yo la conocí, a Juaní, la conocí pues prácticamente antes de irme al servicio militar. Prácticamente. Y, en fin, nos conocíamos, ella me conocía a mí de vista, tú sabes, del pueblo y tal. ¿Os conocíais del pueblo? Claro, del pueblo. Y había siempre ese tilín, esa chispa, y bueno, y poquito a poco, bueno, empezamos a hablar y era lo normal, ¿no? En una pareja. Pero eso es lo importante. ¿A ti ya te hizo ella tilín? Ya De entrada, siempre. Yo lo he dicho siempre, es que eso de que el destino, no, yo no creía en el destino antes, pero al cabo del tiempo, por mi vida,
he visto que sí, que el destino está marcado, ¿eh? O sea, lo tenía ahí... Sí. Yo creo que no, que no veo otro camino, ¿no? ¿Qué sé? Finalizas ese periodo del servicio militar y vuelves aquí a la ciudad, Algeciras. Yo lo hice aquí porque fui Lo hiciste aquí, voluntario. ¿Aquí en el Fuerte Santiago, me imagino? ¿O? En artillería. En artillería. Frente al cuartel que ya no existe. Hice los servicios militares como voluntario. Lo hice con esa idea de poder seguir estudiando en la casa por las tardes. En fin, siempre dormías en tu casa, los pernoctas que se llamaban. Y tenía esa ventajilla, ¿no? Haces más mili, entonces la mili normal eran 12 meses y nosotros hacíamos casi 6 meses más. Pero... Y en este caso, cuando finaliza, ¿cómo te quieres replantear la vida? ¿Qué es lo que decides en ese momento? Yo tenía una ilusión, más que objetivo, o objetivo, ilusión lo puedes llamar, de ir a Inglaterra. Yo tenía en mente aquello por la época de los Beatles y tal, en fin, el ambiente que aquí no existía. Veía a los que venían, jóvenes de mi edad o algo mayores, los veía con esos pantalones campanas, esas patillas que aquí no ponían un pantalón campana ni una patilla, ¿no? Y yo tenía ilusión, y la música sobre todo. La música siempre me ha ido una especie de halo ahí. Sí. Y estuve a punto de irme. Conseguí, o sea, obtuve el permiso militar que había que sacar, un pasaporte militar, previo al pasaporte civil. O sea, un requisito entonces que exigía el Estado. Lo tenía ya, se lo enseñé a mi madre. Digo, ya tengo... Mamá, que me voy, ¿eh? Tengo militar. Mi madre se encendieron los pilotos de alarma. Y que oía a mi padre y le dije, hostia, hay que buscarle algo ahí. Efectivamente, me buscaron una cosa que a mí también me ilusionaba, ¿no? El mundo social, el mundo laboral. Entré en el sindicato a trabajar como auxiliar administrativo entonces. Sí. Y de ahí pasé al Ministerio de Trabajo después. Y aquello pues me complementó mucho. ¿Te ayudó a crecer como en este caso laboralmente y como persona? Sí, me complementó mucho porque lo que yo estudiaba pues estaba relacionado totalmente con el tema social, ¿no? El tema laboral. Y me complementó mucho, la verdad es que ese trabajo, ya la idea de Inglaterra hizo así... Se evaporó. Y me quedé aquí. La verdad es que no me arrepiento. Porque... ¿Y cuándo es el punto de inflexión en el que dices, oye, José Luis, quiero enfocarme en algo personal, en un reto personal, y voy a fundar en este caso mi propia asesoría? Bueno, pues eso fue cuando yo estaba de funcionario prácticamente, cuando empecé a darle vuelta a esa idea. ¿Fue fácil tomar ese tipo de determinación? Sí, porque es un tema que, hombre, no sabes, tú no conoces cómo va a ir el tema, de cómo se va a desarrollar, cómo puede salir, ni qué resortes tienes que escoger. Eso te lo va dando la inspiración, ¿no? Yo me acuerdo de aquella época, Argimiro Fernández Calderón, que en paz descanse, que era el primer graduado social que hubo aquí en Algeciras, que iba ahí al sindicato y sabía que yo estaba ya terminando la carrera, me empujaba, venga, te tienes que colegiar. Y me colegié pues, en gracias mucho a esa insistencia, ¿no? A esa insistencia de que él y él estaba allí casi todos los días, llevaba su oficina, que era aquí la primera y la única de asesoría laboral. Y gracias a eso, pues mira, me colegié, empecé a hacer mis pinitos y tal, un cliente allí, otro aquí, yo con la cartera. Era otra época, que era así. Me asocié a un entonces un chico joven como yo, Emilio Señor, que él estaba en la calle, él trabajaba ya de eso también, nos asociamos, entonces pues lo que yo no podía hacer en físico, él lo hacía, en fin. Y la verdad que fuimos subiendo y crecimos. ¿Y siempre habéis estado ubicado aquí en la Plaza Inmaculada o estuvisteis en otro sitio? El primer despacho lo tuvimos en calle Luis Braille, donde estaba Doña Tortilla. Sí. Ahí teníamos el primer despacho. Y de ahí ya nos cambiamos ya en plan, digamos, propietarios. Claro. Tuvimos que comprar, invertir, pedir préstamos, bueno. Los líos que te metes, pero que sale, se sale. Si se trabaja y se tiene inquietud y seriedad, sobre todo, este trabajo hay que tener mucha seriedad y formalidad, que el cliente te vea, que no haya trapicheos, historias raras, va bien.
Porque Labor, ¿cuánto tiempo lleva ya entre nosotros aquí en la sociedad algecireña? Labor empezó en el 76, Buah. sin estar en Plaza Inmaculada, eso fue después. En el 76 fue Doña Tortilla, yo lo digo. Y ahí, ya te digo, con la cartera en la mano, visitando puertas. 50 años, ¿eh? Puerta a puerta, sí. Existe todavía, claro, y existe ahora con mucha potencia, más que la que yo le daba ya, porque ya, claro, los hijos son... Yo he tenido la suerte de mi hijo Mario, que ha seguido mi camino y ha impulsado la empresa de una forma enorme. Sí, además es ya acorde a la actualidad, es lógico, a lo mejor en el 76 y los 80 era una forma de trabajar y ahora se ha actualizado a la época en la que está. Totalmente. Y hay una cosa que yo recuerdo de pequeño, que era en el famoso club de Playa Getares, en el que mis abuelos eran socios, que yo te recuerdo cantando y con un teclado. O sea, has sido un amante de la música, como bien me estabas diciendo antes, el tema de Inglaterra, ¿no? Pero ¿era algo frustrado? ¿Era algo que tú necesitabas soltar? Esa fue mi afición reprimida, como yo le digo. Y me ayudó bastante, ¿no? Porque emocionalmente a mí la música siempre me ha dado mucho. Y no se me daba mal el cantar, hacía mis pinitos y tal. Y con un amigo mío de la infancia, que todavía lo somos, ahora somos moteros, él tocaba la guitarra y yo pues me empecé con un tecladillo que me compré y tal, y ahí empezamos a hacer una cosita, otra cosita, en fin, repertorio, tal, y subiendo, creciendo. Y ¿Dúos hectáreas era? Dúos hectáreas. Ese fue el primero, sí. Después ya él lo dejó y a través de una compañera, amiga del juzgado de lo social, Eli Romero, tú la conocerás, que está en el coro de la SAFE, ¿no? ¿Es la SAFE? Sí, la SAFE. Y ella pues le gustó la idea y se vino conmigo a cantar y tal. Y ahí hacíamos cosas ya más serias, de fiestas y cosas así ya. Aquello tomó ya un nivel. Estuvimos varios años ahí también hasta que ella lo dejó y yo pues, me quedé ya haciendo vídeos y subiendo vídeos a YouTube. ¿Tienes canal de YouTube? Sí. ¿Cuál es en este caso, por si hay alguien que te quiere ver? Tiene el enlace José Luis Rivera, con V, hay 2, 3, no hay más. Cantor, le he puesto al final / Cantor. Cantor, vale. Y ya tengo 286 vídeos subidos y estaré por el orden de casi 2.000 seguidores. Y José Luis, después de esa vida buena, ¿no? Laboralmente hablando, y en la que afortunadamente tienes a tus hijos ya criados, ¿no? Que ya eres abuelo, todo hay que decirlo, te han hecho abuelo. Te jubilas en el 2018 y del 18 al 26, que son 8 añitos, empleas tu tiempo ¿en qué? Porque claro, después de una persona que ha estado hacia arriba, hacia abajo, con número de cuentas como graduada social, ¿cómo uno intenta aplacar ese hueco que se te queda laboralmente? Pues yo creí que no lo iba, que me iba a suponer un bache enorme, pero la verdad es que no. Tuve unos primeros meses un poquito así y tal, iba al despacho, dejaba ir, hasta que ya dejé de ir, digo a breva cuando ella me llama para cualquier tema que le tenga que echar un vistazo y punto. Pero vamos, ese salto yo lo cubrí. Yo soy una persona que siempre he tenido mis hobbies, mis aficiones. La música fue el primero, la bicicleta también. ¿Tú te acuerdas? Yo tenía bicicleta ahí. La bicicleta, después la moto, en la época cuando ya la bicicleta la fui dejando, la moto, empezamos con moto, con mi amigo que he comentado antes. Y la verdad es que no me ha faltado, me ha gustado mucho el cine, yo hago mis vídeos, hago mis cosas, en fin, siempre he llenado los huecos. Y la familia, claro, por supuesto, la familia... Que nos falte. Que te cubre los huecos que te faltan y más. Y sobre todo siendo abuelo, ya sabes, todos los nietos. José Luis, gracias por este buen ratito, gracias por compartir con todos nosotros esos recuerdos de tu vida y sobre todo enhorabuena por esa vida que has alcanzado y que has tenido, sobre todo también mirando a la sociedad algecireña, ¿no? Con esos 50 años que cumple la asesoría Labor precisamente este año 2026. Enhorabuena. Muchas gracias a ti.